Bien, muchachos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Eh, Espero que muy bien. Entonces, primera clase vimos todo lo que correspondía a la célula, cómo estaba estructurada, cómo formaba, cómo era la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, cómo esta misma célula hacía sus funciones, qué organelos la componían, las diferencias entre tipos de célula, procariotas, que no tienen estructuras internas con membrana, es decir, no tienen un núcleo tampoco definido, y las eucariotas, que ya tienen núcleo definido. Vimos cómo estas células se alimentaban, vimos todos los procesos de difusión, ósmosis, transporte activo, fagocitosis, pinocitosis. De ahí pasamos a ver cómo estas células ya empezaban a estructurarse y formaban tejidos, tanto animales como vegetales. Y después vimos la clase pasada cómo esos tejidos vegetales me formaban los organismos y formaban las plantas y todos los procesos que se dan en las plantas. Vimos la respiración, la fotosíntesis. Parece que no tienen preguntas al respecto de lo que hemos visto. Hoy, ¿con qué vamos a arrancar? Bien, Edwin. Homeostasis es el proceso por el cual los seres vivos regulan regulan todas sus funciones para mantener un equilibrio. Picnocitosis, no, pinocitosis. La pinocitosis es el proceso de endocitosis, es decir, donde la célula incorpora sustancias, pero sobre todo sustancias líquidas. Bien. Bueno, sobre los ecosistemas todavía no hemos hablado, José. Todavía no hemos hablado de los ecosistemas. Homeostasis, listo. Un ejemplo de homeostasis lo vamos a ver hoy en los animales, por ejemplo, cuando estamos hablando del proceso de excreción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos ese proceso de excreción. En las plantas, un proceso homeostático en las plantas es la transpiración, ¿cierto? Cuando elimina la cantidad de agua para mantener su balance hídrico y poder cumplir las otras funciones. ¿Correcto? Bien. Entonces, homeostasis, sí, correcto, homeostasis es mantener el equilibrio. Simplemente, véanlo así, yo les podría dar el concepto biológico y nos enredaríamos, pero básicamente homeostasis es mantener un equilibrio. Todas las funciones que cumplen los organismos para mantener el equilibrio. ¿Y cómo se cumplen los animales? Pues se cumplen con todas las funciones que tenemos, digestión, circulación, excreción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Externo no, tienes toda la razón. Es el proceso interno de los animales como tal. De los animales y de las plantas, perdón, de todos los organismos como tal. Mantener el equilibrio de los organismos. Uy, Oscar, sí se presenta, no se podría llamar como homeostasis como tal, pero sí hay procesos de resiliencia y hay otros procesos que vamos a ver más adelante. No me voy a adelantar con los ecosistemas porque eso es una clase más adelante, ¿correcto? Bien, comencemos con la clase de hoy porque es un poquito larga. Entonces, ¿a qué podemos llamar nosotros animal? Un animal es un grupo de organismos, ojo, presente, son eucariotas. Son heterótrofos, es decir, no producen su propia comida. No tienen cloroplastos ni ningún otro pigmento con el cual produzcan su propia comida. Son pluricelulares, ¿cierto? Y tisulares, es decir, tienen tejidos. Cuando hablemos de algo tisular es que presenta tejidos. Se caracterizan porque se pueden mover, aunque hay algunos que dicen, ay, bueno, las esponjas no se mueven. Sí, pero tienen otros tipos de movimiento, ¿correcto? Como les dije antes, no tienen clorofila y, ojo, importante, a nivel celular,
Los animales no tienen pared en las células, no tienen pared celular. Es el único grupo que no tiene pared celular, ¿correcto? Diferente a la membrana celular. Recuerden que la membrana está por dentro de la pared. En los animales está solo la membrana celular. Entonces, ¿qué caracteriza a los animales? Primero, como habíamos dicho, la organización celular es eucariota y pluricelular. Su nutrición es de tipo heterótrofa, por ingestión, ¿cierto? Ingiere y eso llega hasta las células, y las células básicamente lo que hacen es una fagocitosis y una pinocitosis, ¿correcto? En los hongos también es heterótrofa, pero es por absorción. Entonces no vayan a confundir entre los hongos y los animales. Su metabolismo es aerobio, es decir, necesitan de oxígeno. Su reproducción, pues todas las especies animales se reproducen sexualmente, aunque hay algunas por parterogénesis. ¿Qué es la parterogénesis? Les voy a dar un concepto rápido hoy. La próxima clase que veamos mitosis y meiosis se les voy a explicar un poco mejor. La parterogénesis es cuando, por ejemplo, en las abejas, el huevo no es fecundado, es decir, no hay una reproducción sexual como tal. En las abejas, los huevos no fecundados producen los zánganos. Y los huevos fecundados me pueden producir o las obreras o las reinas, ¿sí? Pero no solo se da en las abejas, también puede darse en reptiles, incluso en la especie Gallus gallus, es decir, la gallina común y el gallo, también se puede dar un proceso parterogénico. En el tiburón martillo es parterogénico a veces, es decir, no necesita que haya un macho y una hembra, sino la hembra, solo por el huevo no fecundado, puede producir nuevos individuos, ¿correcto? Eso es la parterogénesis. Lo vamos a ver más claro la próxima clase. Como ya les he explicado, las células no tienen pared celular y son eucariotas. La simetría. Por lo general, todas las especies de animales tenemos una simetría. Si ustedes miran, nosotros tenemos una simetría bilateral en donde un lado es igual al otro lado. O pueden tener simetría radial, es decir, circular, y yo puedo cortarlo por cualquier eje y va a tener una simetría. Tal vez en todos, menos en porífera, es decir, en las esponjas. Las esponjas no tienen una simetría como tal. Quizás es el único grupo de animales que no posee esa simetría. Y en cuanto a los tejidos, siempre van a tener unos tejidos diferenciados y especializados, que ya los vimos, que básicamente son los 4 grupos que vimos, que son tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular y tejido epitelial. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a ver las funciones que nos permiten regular los organismos, nos permite regular los animales. Entonces, primero tenemos la circulación. Muy importante, ¿por qué? Porque la circulación transporta nutrientes, transporta gases, hormonas, desechos metabólicos y ayuda a regular la temperatura. Entonces, sobre todo, vamos a mirar cada uno de estas funciones. Nutrientes, pues ya sabemos que todos los nutrientes van a través de la sangre. Los gases, pues también sabemos que elimina el dióxido de carbono y transporta el oxígeno a cada una de las células. Las hormonas que producen las glándulas utilizan la circulación como medio de transporte. Los desechos metabólicos, entonces, varios de los desechos para llegar al riñón, ¿cierto?, bajan por la sangre y nos ayuda a regular la temperatura. Para regular la temperatura, entonces, ustedes no sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando ustedes tienen calor y son a veces muy blancos, se le ponen los cacheticos colorados, porque hay mayor circulación y pasa por los vasos sanguíneos que están sobre la piel para poder eliminar el exceso de temperatura. Por ejemplo, los elefantes mueven las orejas no para abanicarse, sino que están llenas de terminales sanguíneas
vasos sanguíneos y por ahí va a regular la temperatura, ¿correcto? Bien, ¿por qué está formado? Está formado básicamente por una bomba que la conocemos como corazón. Tiene vasos sanguíneos, es decir, un sistema conductor y un líquido que ayuda a conducir, es decir, una bomba, unos vasos conductores y un líquido que transporta. Hay varios tipos de circulación. Entonces, lo más básico es separar la circulación por abierta, como en los insectos, ¿cierto? Tenemos la circulación abierta, es decir, es un sistema en donde la sangre tiene unas pequeñas lagunas, no está cerrado todo el sistema, sino la sangre está en las lagunas, aquí es donde hace el intercambio de gases y de nutrientes, de desechos, pasa por el sistema, entra, ¿cierto? Se oxigena, pasa por el resto del sistema y vuelve a eliminar en la laguna, ¿correcto? Como vemos, los insectos tienen varios corazones, por así decirlo. No poseen una sangre como tal, sino algo que se llama la hemolinfa, que es lo que podemos llamar la sangre de los insectos, sino que no es sangre como tal. Yo no sé si es muy gráfico el ejemplo de que cuando ustedes espichan un insecto, no sale rojo así, sino es un líquido como blancuzco, como transparentoso. Esa es la sangre de los insectos, la hemolinfa, ¿correcto? Bien. Y tenemos el cerrado, como en el de nosotros, en donde todo el sistema, toda la sangre va por vasos y nunca sale del sistema, ¿cierto? Pues a no ser que haya una cortada o algún evento externo, siempre todo va a permanecer entre los vasos conductores del sistema, ¿correcto? Entonces, recuerden, abierto, no está completamente cerrado, sino se oxigena afuera, en lagunas, ¿cierto? Y el cerrado siempre va dentro de un sistema, no hay un intercambio como tal con el medio externo. Y dentro de los tipos de circulación cerrado también tenemos varias clases, ¿cierto? Entonces, tenemos como en los peces, ¿cierto? Este tipo de circulación, en donde tengo un corazón compuesto por un ventrículo y una aurícula o atrio, lo pueden encontrar también, ¿cierto? Entonces este sería un ventrículo y esto sería una aurícula. Es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, va por todos los vasos, ¿cierto? Básicamente las branquias, entonces aquí es cuando estamos hablando de pez, entonces es branquias, se oxigena, pasa por todo el cuerpo, capilares sanguíneos y se devuelve. Entonces aquí hay una mezcla, como una mezcla de la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, y esto es lo que conocemos como una circulación sencilla, ¿cierto? Porque es una circulación sencilla, es incompleta, también se conoce como incompleta. Entonces esta es sencilla, e incompleta. La siguiente tipo de circulación que tenemos es esta. Entonces, ya poseo dos aurículas y un ventrículo. Pasa más o menos lo mismo. Voy a empezar desde aquí, ¿cierto? Del ventrículo sale la sangre, pasa a los pulmones, se oxigena, regresa a una aurícula. Por lo general es la aurícula, ¿cierto? Izquierda. Regresa, pasa al ventrículo y del mismo ventrículo pasa por todo el cuerpo, distribuye el oxígeno, se devuelve y pasa a la otra aurícula. Entonces, como ven, es doble porque tengo esta circulación aquí y tengo esta circulación aquí. Pero también es incompleta porque también hay una mezcla de sangre. Entonces, esta es
doble e incompleta. Y tengo esta, en donde es, comencemos aquí, pasa este ventrículo, va hacia los pulmones, se oxigena, regresa, ¿cierto? Entra a esta aurícula, pasa a este ventrículo, se devuelve, pasa todo el cuerpo del animal, distribuye todo el oxígeno, la sangre sin oxigenar con el dióxido de carbono se devuelve y pasa a la otra aurícula. Entonces, sin que aquí no hay una mezcla, aquí hay una circulación, dos circulaciones y no hay mezcla. Entonces, esta es doble y completa. Esta se da en anfibios, ¿cierto? Y reptiles. Claro está que en algunos reptiles esto aquí ya empieza a haber una división. Sin ser completamente dividido, empieza a formarse una división. En algunos reptiles como en cocodrilo. ¿Correcto? Y esta es de mamíferos, aves y mamíferos. Como ven, estas dos es lo que llamamos animales de sangre fría, ¿cierto? Es decir, que no regulan su propia temperatura. Y esto es lo que llamamos animales de sangre caliente, en donde hay una regulación de temperatura. A nosotros nos toma la temperatura y siempre va a estar en 37 grados centígrados. Un grado más, grado menos, pero va a estar más o menos. Bueno, un grado no. 0.2 grados más, 0.2 grados menos, pero más o menos. Esa es la temperatura. En cambio, en estas otras dos, los animales no van a regular su propia temperatura, dependen del medio ambiente para la regulación de temperatura, ¿correcto? Bien, ¿cómo es el corazón? Entonces, muy importante, el corazón de nosotros los animales superiores, de los mamíferos, entonces, consta de la arteria pulmonar, ¿cierto? Es decir, la que viene del pulmón, ¿cierto? Bueno, en realidad sale para el pulmón. Recuerden que vena es todo vaso conductor principal que llega al corazón. Y arteria es todo el que sale del corazón. Entonces, la arteria pulmonar es una arteria que sale de este ventrículo, sale del corazón hacia los pulmones y lleva sangre sin oxigenar. Es la única arteria que lleva sangre sin oxigenar. Asimismo tenemos esta vena pulmonar que es la que llega al corazón y lleva sangre oxigenada. O sea, no se coman el cuento de que venas son las que llevan sangre sin oxigenar y arterias sangre oxigenada, porque tenemos la arteria pulmonar que lleva sangre sin oxigenar y tenemos la vena pulmonar que lleva sangre oxigenada. ¿Correcto? Bien. Aparte de eso, nuestro corazón posee dos movimientos. El movimiento de diástole y el de sístole. Diástole cuando hay una contracción y entonces cuando expulsa la sangre del corazón. Y está la sístole, que es cuando la sangre entra al corazón, cuando el corazón... Este movimiento de presión es sístole, este es sístole. Y diástole es este cuando estoy relajado. Entonces, sístole, me contraigo, diástole, relajo el corazón. Entonces, cuando ustedes toman la presión arterial, siempre le dicen, eso está 120, 80, que es lo normal. ¿Qué quiere decir? Que 120 es la presión cuando yo tengo un movimiento sistólico, es de presión cuando hay más presión en las venas y las arterias, y 80 es cuando está relajado, cuando hay una presión diastólica, es decir, cuando no hay tanta presión en las venas porque el corazón está relajado. Recuerden que el corazón es una máquina increíble. Un corazón humano es más o menos del tamaño del puño de su mano derecha, está aquí ubicado.
¿cierto? Más o menos. Y siendo tan pequeño como es, puede bombear hasta 13 millones de barriles en una vida promedio. 13 millones de barriles de sangre. Imagínense cómo es de fuerte ese músculo, ese corazón, esa máquina que es. Por eso es que cuando hay un infarto duele tanto, porque es una máquina que está trabajando todo el tiempo. ¿Correcto? Bien, otro sistema que contamos, muy ligado al circulatorio, es el linfático o inmunológico. Entonces, lleva grasa y líquidos en exceso a la sangre, ¿cierto? Y destruye microbios invasores. El sistema linfático consta de algunos conductos linfáticos y los ganglios linfáticos, los nodos linfáticos. La linfa es por donde va eso. Ah, y están algunos glóbulos blancos, como los linfocitos. Entonces, estos nodos y estos ganglios que llamamos, los vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en la axila, aquí en la garganta, aquí en la parte inferior de las orejas, aquí, en las ingles. Entonces, muchas veces cuando ustedes tienen gripa, ¿no han sentido que se les inflama aquí la garganta? Cuando sienten malestar aquí en la garganta, que raspera o algo así, es porque se les ha inflamado, porque hay una infección aquí y estos nódulos enseguida empiezan a producir los linfocitos para contrarrestar la infección, ¿correcto? Bien. Tenemos el sistema digestivo, ¿cierto? Importante el sistema este porque es el que nos va a abastecer de todos los nutrientes que van a proporcionar energía y aparte de otras moléculas que son necesarias para el crecimiento y mantenimiento del mismo cuerpo, ¿correcto? Sumamente importante el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo consta de la boca, que es la entrada, ¿cierto? El esófago, que es el conducto. A partir de aquí, el esófago hasta aquí, es casi que un solo tubo con diferentes compartimientos. Entonces, tenemos el esófago, ¿cierto? Entonces, hasta aquí la boca y las fosas nasales en la respiración comparten casi el mismo conducto. En esta parte existe una que se llama la epiglotis, la glotis y la epiglotis, que es como una tapita, ¿cierto? Funciona como una tapita, entonces cuando yo respiro se abre y se va para el sistema respiratorio, pero cuando estoy comiendo se cierra y va por el sistema digestivo pasando al esófago, que tiene movimientos peristálticos, es decir, se mueve como cuando ustedes están, ¿qué le digo yo? Cuando tienen una manguera rellena o una bomba rellena de harina, que pueden mover y empiezan a mover como aquí, aquí, aquí y aquí, y empiezan a mover haciendo este movimiento. Eso así se mueve el esófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes están comiendo y hablando, o comiendo y se ríen, o comiendo y toman aire, la glotis y la epiglotis aquí se abren. Entonces nos atoramos y entonces cuando decimos, ay, se nos fue por el camino viejo. No, no es el camino viejo. Todas nuestras células tienen la misma edad. Simplemente es que se abrió y pasó al sistema respiratorio, y al pasar al sistema respiratorio, pues el cuerpo mismo va a tender a expulsarlo, ¿correcto? Entonces pasa al esófago, el esófago pasa al estómago, aquí hay otra valvulita, un esfínter es un anillo muscular, ¿cierto? Que se cierra o abre para permitir el paso, que se llama el píloro, que me permite la entrada al estómago. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, el ambiente del estómago es un ambiente ácido, sumamente ácido, para poder partir, fragmentar ese alimento en los pequeños componentes, ¿cierto? La grasa en moléculas de lípidos, las proteínas en aminoácidos, ¿cierto? Los azúcares en carbohidratos, todo lo fragmentamos para poder ser absorbido. Hay alimentos que se demoran más tiempo que otros, las carnes se demoran un tiempo bastante largo en poder ser digeridas. De ahí pasamos al intestino delgado, ¿cierto?
El intestino delgado es sumamente largo, puede alcanzar a medir hasta, si mi memoria no me falla, alcanza a medir hasta 10 metros, ¿cierto? Es un ambiente básico para poder permitir la absorción. Entonces, el estómago destruye y el intestino delgado absorbe esos nutrientes y los lleva a la sangre para ser llevados a todas las células de nuestro organismo. Entonces, está dividido en 3 secciones, que son el yeyuno, y león, ¿cierto? Que son secciones, son yeyuno, león y... se me olvidó la otra. Bueno, se las quedo viendo porque la verdad se me olvidó. Y de aquí pasa a aquí, justo donde está el apéndice, aquí, hace la unión con el intestino grueso. El intestino grueso, que es colon ascendente, colon transverso, cono descendente, recto y ano. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta otra cosa. Para poder hacer todo este proceso, el sistema digestivo cuenta con unas glándulas anexas, como son el hígado y el páncreas, que secretan ciertas sustancias. El hígado segrega todo lo que son enzimas, la bilis, ¿cierto?, para poder degradar grasas, etcétera, etcétera. Y el páncreas segrega la insulina y el glucagón para la absorción de azúcares. ¿Correcto? Bien. El sistema excretor. Aquí es donde vamos a poder ejemplificar un poco mejor lo que es la homeostasis. ¿Por qué? Porque el sistema excretor mantiene todas las condiciones de equilibrio dentro del torrente sanguíneo, porque es un filtro, me va a filtrar la sangre de todas esas sustancias, de todos esos desechos celulares que van saliendo y las toxinas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? En el riñón se va a quedar casi todo eso. Entonces, cuando uno está envenenado, por lo general el riñón es el que más sufre. Y va a eliminar el exceso de agua y el exceso de nutrientes. Profe, los nutrientes se pueden, sí, los nutrientes se pueden eliminar cuando yo tengo un exceso. Por ejemplo, ¿se han visto esas pastillas de vitamina C masticables que nos encantan y nosotros comemos como si fueran dulces? Ahí hay vitamina C y es un nutriente, algo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos más de 2 o 3 pastillas de esas al día? Ya tenemos un exceso de vitamina C. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una orina muy cara, porque esa vitamina C se va a ir por la orina. Es un exceso que va a filtrar y se va a ir por los riñones hacia la orina. ¿Correcto? Entonces, el riñón me va a mantener ese equilibrio y el equilibrio de sal. En los riñones yo voy a eliminar también todo ese exceso de sal. Por eso es que a veces se forman esas piedras que se llaman cálculos, porque hay un exceso de sal. No estoy consumiendo suficiente agua para poder diluir esa sal y se van formando esas piedras. ¿Correcto? Consta, pues como ya les dije, los riñones, ¿cierto? Estas son las suprarrenales, glándulas suprarrenales que las vamos a ver después. Entonces consta de los riñones, consta de los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Correcto? Bien. Es un sistema bastante sencillo, pero muy importante porque es el que me va a ayudar a eliminar ese exceso de sustancias, sobre todo el exceso de sustancias que tengo en la sangre, ¿sí? Porque las otras sustancias de desecho es en el mismo sistema digestivo. En cambio, estas son las sustancias que yo tengo de desecho en la sangre, ¿correcto? Por eso es que a uno siempre le hacen el examen de orina para saber qué está eliminando o qué no está eliminando, ¿correcto? Tenemos el muscular, que me ayuda al movimiento, ¿cierto? Entonces tenemos movimiento voluntario, movimiento involuntario, y como ya sabíamos, tenemos el músculo esquelético, que es el que se pega al esqueleto, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿correcto?
tenemos más de 500 músculos. Esos músculos, los músculos casi siempre van empareados. Entonces, si yo tengo el bíceps que se contrae y muevo hacia acá, tengo el tríceps que es el que cuando se contrae puedo estirar, ¿correcto? Siempre van pareados. Hay movimientos de abducción y aducción. Abducción y aducción. Abducción, ¿cierto? Y aducción. Abducción y aducción. Uno acerca y el otro aleja. Tenemos movimientos de rotación, ¿correcto? Todo eso es posible gracias a los músculos. Recuerden, se necesitan más músculos para hacer mala cara que para sonreír. Y muy ligado al sistema muscular tenemos el esquelético, que le va a dar un sostén al cuerpo, va a darnos un sitio de sujeción para los músculos. Por eso es que cuando quieren hacer una reconstrucción a partir de un esqueleto, lo miran a donde era insertado el músculo y de ahí, a partir de ahí, hacen la proyección de cómo era la forma de la cara o la forma del cuerpo. Por eso es que sabemos más o menos cómo son los dinosaurios, sin haberlos visto nunca, sin que el hombre y los dinosaurios se hubieran cruzado nunca en la historia. Y aparte de eso, como en las costillas, me sirven para protección de los órganos internos, es decir, de toda la menudencia que tenemos adentro, sobre todo de los pulmones y del estómago. Y esto es muy importante, en los huesos largos, como en el fémur, hay una producción de sangre, ¿correcto? Entonces, el sistema esquelético tiene huesos, cartílago, tendones y ligamentos, ¿correcto? Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? En la actualidad, una especie de mono es exitosa en bosques húmedos tropicales. Debido a sus movimientos, estos monos deben consumir diariamente una gran cantidad de energía, por lo que requiere una dieta rica en calorías. De las siguientes, la dieta que mejor se acomodaría a los requerimientos de estos monos es frutos, hojas, semillas e insectos. ¿Ustedes cuál creen? ¿Qué tendrá más calorías, más energía? ¿Los frutos, las hojas, las semillas o los insectos? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, recuerden que los frutos tienen una gran cantidad de fructosa, que es energía. Entonces, si necesitan bastante energía, ¿cuál creen ustedes que va a ser la respuesta? Fácil, ¿no? La D. Muy bien, muchachos.